¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y hoy voy a hacer una tirada, una lectura de tarot que desde hace tiempo me han pedido, que tiene que ver con temas delicados, pero entiendan que es solamente una tendencia dominante de mis cartas. Acá no se está hablando de una realidad, o sea, hagan de cuenta que esto es ficción. Yo se los digo siempre, no pretendo que todo el mundo crea en el esoterismo, crea en determinadas cosas, y es lo lógico. Por otro lado, sí quería hablar de esto, que es el tema de lo que pasó con Papu. Quería ver qué me decían las cartas. Hace mucho tiempo no lo hice en forma privada, así que lo voy a hacer hoy en público, acá en un video, para ver qué es lo que realmente me sale con respecto a este tema. Sí les puedo adelantar algo de algún tema que algún día tocaré. No me gusta mucho hablar de esoterismo en el canal, porque creo que es un tema que no todo el mundo cree y está en su total derecho a no creer en eso. Y tampoco es una cuestión de creencia, es una cuestión, digamos, de una tradición, llamémoslo de esa manera. Lo que sí les puedo decir a los que me acompañaron durante el Mundial de Fútbol en Qatar 2022, donde Argentina sale campeón, que muchos de los que me acompañan en este canal desde ese momento saben que hubo cosas que escaparon un poco a lo que puede ser lo lógico, ¿no? Lo que es el desempeño mundial de fútbol. ¿Por qué se dio una especie de batalla esotérica en ese mundial de fútbol? Es una explicación que todavía no tengo. Sí tengo algunas teorías, también sé que, y hay algo que les quiero adelantar, que algún día, tal vez con más tiempo, va a pasar tiempo hasta que lo haga, voy a mostrar. Es bastante disparatado para la mayoría de la gente, para otros será creíble, y que tiene que ver con la Argentina en particular, con la cuestión esotérica relacionada con la Argentina. De uso la palabra esotérica para no usar otras palabras que no me gustaría divulgar, digámoslo de esa manera. Les quería contar que una de las situaciones esotéricas más importantes de la historia argentina, extrañamente, y por muchos motivos que la rodean y que habría que investigar más a fondo de las percepciones que yo pude tener, ocurre el 17 de octubre de 2006, en San Vicente. Algunos recuerdan a Madonna Quirós empuñando un arma. Estoy hablando de esto para previa de lo que voy a tirar ahora. Y yo creo que en ese momento, lo voy a llamar de una manera para que se entienda, ocurrió una historia de una brecha espacio-temporal en lo que era la evolución de la República Argentina, y que de alguna manera a nivel político está vinculado con el Mundial que termina Argentina ganando en 2022 en Qatar. Se los dejo como una inquietud, nada más. O sea, esa brecha espaciotemporal de 2006, del 17 de octubre, fecha importante si las hay para la evolución de la República Argentina. El cadáver de Juan Domingo Perón es trasladado a San Vicente, a la quinta de San Vicente, y ocurren incidentes que parecían, para quienes miraban desde afuera, de la década del 70. Yo creo que muchos entendieron eso en ese momento. Después fue olvidado el incidente, no importa quién tuvo la culpa, quién no la tuvo. Lo que digo que fue un hecho esotérico predominante y generó una brecha espaciotemporal que, a mi juicio, es para que lo investiguen o para que lo tengan en cuenta aquellos que les interesa. Aquellos que no tienen por qué tomarlo en consideración. Eso se da en San Vicente, en el traslado del cadáver del general Perón, teniendo el peronismo una historia muy larga del esoterismo que no voy a desarrollar, pero que se los quería mencionar a aquellos que les interese investigar eso y también investigar qué relación tuvo ese Mundial de Fútbol de Qatar 2022 con los cambios y las cuestiones que se están viendo en esta Argentina actual. Así que bueno, eso es lo que hay. Hoy vamos a hablar de los motivos de quién fue olvidado y cancelado por sus propios compañeros. Fue parte de la mesa chica. Era el más divertido. Yo todavía me acuerdo de reírme en ese directo que hicieron con el Kun Agüero, donde decía el corte de Beckham, ¿no? Estaba también de fondo, apareció De Paul, después estaba Paredes presente. Recuerdo muy bien esa situación y lo que me reí con Papu Gómez.
Me divertía mucho verlo hacer sus bailecitos, las cosas. Siempre hay un bufón en la corte, ¿no? En las concentraciones argentinas. Le digo bufón no de manera despectiva, pero sí. Siempre hay alguien como que llaman el que alegra. Bueno, yo diría que en la selección argentina también saben muy bien los jugadores, saben muy bien el cuerpo técnico y todos, que ese milagro que se vivió, porque eso fue un milagro y lo sabemos todos los que percibimos eso, mucha gente lo percibió, algunos dirán fue un resultado deportivo y nada más. Hubo muchas cuestiones realmente increíbles que ocurrieron y fue increíble lo que pasó con el pueblo también. Pero siguiendo con este tema, lo que digo es que pasó a estar apartado desde esa situación de todo lo que tenga que ver con los campeones del mundo. Así que hoy vamos a ver acá las 7 posibilidades, los siete motivos por los que fue apartado Papu Gómez, que hay de cierto en cada uno de ellos según el tarot. Así que ese 23 de marzo de 2023 en River, el único jugador de la selección argentina que no estuvo en los festejos, que no tuvo participación más allá de su lesión, fue el Papu Gómez. Así que no se muevan de acá, voy a analizar cada uno de los 7 motivos que surgieron para dar a entender por qué fue apartado y de alguna manera olvidado por sus compañeros el Papu, ¿no? Ese personaje tan simpático que era para todos nosotros. Quiero que sepan que dentro de esta tirada no voy a tener una tendencia, como siempre, a pesar de, como saben, quiero mucho a la selección argentina, quiero mucho a sus jugadores, especialmente a su técnico también. No sé si es muy útil hacerlo, pero creo que ya pasó el tiempo suficiente y lo dejo solamente en el plano del tarot. Yo no pretendo tener razón, esto está siempre en mis opiniones y lo que dicen las cartas desde el lado del tarot y no desde el lado de querer hacer daño a alguien, que es lo menos habitual. También les quería contar que durante ese mundial tuve comunicaciones con alguna gente que realiza prácticas esotéricas de distintos lugares, incluso aquellos lugares más fuertes, y que hubo mucha comunicación en cuanto al manejo esotérico que hubo en ese mundial. Les mando un abrazo muy grande a la gente de Haití, que saben que son los campeones del mundo de esto, y también el respeto que me tuvieron en el trato, no por hacer nada malo, sino para defender a la selección argentina que estaba bajo un ataque esotérico impresionante, que lo he sufrido en carne propia y lo han sufrido y lo saben muy bien los jugadores, aunque nunca van a hablar de eso porque tienen códigos. Yo lo que quiero ver acá solamente es lo del Papu. Así que bueno, hecha esta introducción para los que les gusta el fútbol, para que les gustan este tipo de situaciones, vamos ya mismo a ver los 7 motivos por los cuales supuestamente Papu Gómez fue alejado, apartado, quitado de ese grupo y se perdió el favor de sus compañeros. Voy a contestar lo que realmente me salga. Vamos al primero de esos motivos. El primero es magia negra. Se dice que el Papu Gómez acude a una bruja para meterse en el mundial a cualquier costo. Eso significaba que si algún compañero se tenía que lesionar para que le entre, él iba a estar ahí. Así que ya mismo voy a contestar este. Voy a empezar por acá. Resultó lesionado Gio Lo Celso, lo saben todos. Y se enteran después de Holanda de esto, ¿no? Después del partido con Holanda. Así que lo primero que quiero ver es qué me quieren contar las cartas del Papu y después voy a ir a esa pregunta. Primero, ¿qué me quieren contar las cartas del Papu sin entrar en ninguna pregunta? Después voy a ver el primer motivo, que es si practicó magia negra para entrar en el mundial a costo que sea y que pague el precio un compañero si lo tenía que pagar, lo cual es motivo suficiente para apartarlo de un grupo realmente. Vamos a ver 2, 3, 4 y 5 cartas. Quiero ver qué me cuenta el tarot sin entrar todavía en las preguntas. 4 y 5. Ahí tengo mis 5 cartas y las voy a dar vuelta para ver qué me quieren contar. Bueno, me hablan de un ascendiente espiritual en el Papu Gómez. O sea, nosotros lo vemos una persona sonriente, lo vemos una persona con sus chistes, con todo lo que vemos, pero nadie lo conoce en profundidad. Yo tampoco, lo aclaro, no lo tuve nunca de consultante, he tenido jugadores, pero no es el caso de él. Y sale como un hierofante. O sea, el Papu Gómez no es solamente un practicante o alguien, un jugador que va
a ver a una bruja y le dice hace esto, hace lo otro. Es alguien que tiene conocimientos esotéricos y tiene ascendientes religiosos fuertes. Eso es lo que se ve acá. Vamos a ver la segunda carta. La segunda parte es que ha trabajado, bueno, no, esto ya es demasiado íntimo, pero bueno, tiene que ver con las parejas. Ha utilizado muchas veces esta situación para generar cosas en parejas. No voy a entrar mucho en detalle. Sale la carta del loco. Si hay una carta que realmente habla del Papu, es el loco, ¿no? Sus personajes robóticos, sus bailes, su humor. Es un loco. Yo diría que con las dos cartas podríamos hablar de una especie de esoterista loco o divertido o inocente o inconsciente también en lo que está haciendo. O sea, a veces puede llegar a perder la capacidad de una persona muy apegada al dinero y con una gran depresión y carga interna. Eso es lo que me cuentan las cartas, ¿no? Me hablan de una persona que no solamente, y esta es una gran novedad que le estoy diciendo, solamente asistió a una bruja o a un brujo, porque no está determinado si es una bruja o un brujo. Yo creo que el brujo habló, por eso se enteraron los jugadores, pero no lo voy a preguntar, eso es una cuestión de no ir contra un colega, porque si realmente protegió la selección argentina, se lo agradezco y era la idea, y también fue la mía durante ese mundial. Así que es un colega. En ese caso sí, no con muchos otros que están por acá por los canales. Es una especie, yo lo voy a llamar de una manera amistosa, es un brujito divertido, pero no deja de serlo. Tiene una gran carga interna de angustias, de historia de vida difícil, ha pasado por momentos tremendos, está pasando por un momento tremendo, pero tiene conocimientos y tiene vinculaciones. Hay muchas veces que los hechos esotéricos, la gente espera grandes demostraciones. Por ejemplo, algunos me dicen, pero ¿cómo en un mundial de fútbol va a haber una guerra entre el bien y el mal? ¿No es ridículo? ¿No sería más lógico una guerra? A veces no. A veces el esoterismo se manifiesta en cosas mucho más simples, como en un mundial de fútbol, como en algunas situaciones políticas, y la gente no lo ve. La gente cree que es normal y tiende... La mejor forma de esconder un movimiento de ese tipo es en algo simple. Por eso tal vez hayan elegido un mundial de fútbol para esa especie de batalla que hubo en ese mundial de Qatar y que yo estoy convencido de que así fue y lo caro que costó, ¿no? En algún punto. Pero bueno, se ve una persona, como les decía, con mucha angustia interna, es una persona que nunca encontró del todo la felicidad. Espero que le vaya bien, yo no le deseo ningún mal al Papu así haya hecho alguna cosa o no, que todavía no lo vemos. Vamos a ir ya a esa pregunta, que es la primera que voy a responder. Pero bueno, se ve eso, ¿no? Se ve la carta del loco y la del hierofante, la voy a dejar para el final. Son simpáticas, es una carta de practicante, no es una carta de una persona que solamente va a un brujo. Bueno, la voy a dejar acá para que quede el montón de cartas. Voy a preguntando. Bueno, vamos a preguntar, yo no mezclo, hay gente que me dice, no mezcla antes de seguir sacando las cartas. No, no lo hago. No lo hago porque para mí una vez que el mazo está donde tiene que estar, lo dejo quieto. Así que voy a contestar ahora la primera de las teorías, los 7 motivos, que el primero es magia negra. La pregunta es, ¿acudió a una bruja o brujo, Papu, para meterse en el mundial a cualquier costo, así un compañero tuviera que estar lesionado, por lo cual terminó lesionado Gio Lo Celso? Eso es lo primero que voy a preguntar y voy a buscar un arcano mayor para la contestación. Bueno, me sale que hubo una intención de eso. Me sale que fue mejor no haber... Fíjense la capa que encima es muy parecida a la que usó Messi en la final, ¿no? Cuando salimos campeones. Esto siempre lo destaco, pues es una capa mágica la que le ponen a Messi ese día. También algo que la gente no tomó en cuenta. Una capa que proviene de los musulmanes, pero que tiene una intención absolutamente mágica. Era mejor perder cosas aunque tuviéramos otras. Esa fue la decisión. Acá está el 8 de bastos, que está relacionado con la angustia que llevaba Papu en el momento. Sale que podría ser capaz de robar y de hacer cualquier cosa con tal de llegar a eso. Es una persona saliendo con las espadas de una concentración del ejército. Sale que tuvo un aliado. No me sale, no me responde. Sabe que alguien entregó una ofrenda, que fue muy difícil hacerlo. Qué misterio, que iniciaron ese proceso. Hubo mucha tristeza después de eso en él.
Y sale la carta que desde hacía tiempo él había hecho eso, que no fue algo relativo al mundial. Esto no digo que lo excomulga de lo que estamos viendo, que ahora lo voy a seguir preguntando, sino que ese pedido de él no fue directamente en esta selección y a partir de la figura de Lo Celso de nadie, sino que es algo que le había pedido hace mucho, y había hecho un ritual oscuro con respecto a eso. Me voy a preguntar a ver si eso se reforzó antes de la situación. La respuesta es que fue hecho en el extranjero, en otro país, no fue hecho en Argentina. Él lo había planeado, él había planeado esto de hace mucho. A ver si me entienden. El ritual que fue hecho para estar en ese mundial, no estaba él tal vez ni siquiera en la selección cuando esto se realizó, el ritual más oscuro de todo, ¿no? Sí se realizó, pero fue mucho tiempo atrás. Y la respuesta es sí, absolutamente, lo reforzó con una bruja. Por eso yo les decía, acá hay un vínculo de él con el esoterismo. Él no es un consultante solamente, él practicó ciertas cosas. Después de este lugar, habría que investigar cuándo fue esto, si fue 2 años, 3 años antes, pero él había hecho ese ritual hace mucho, no lo hizo con la intención dentro de este grupo, pero sí lo reforzó y con una bruja, con una emperatriz. Así que la respuesta es, ¿hizo magia negra el Papu de alguna manera? Sí. Lo que voy a preguntar es si, más allá de saber el motivo de esta magia negra, los demás jugadores sabían que el Papu asistía o utilizaba algún tipo de cuestiones esotéricas para el bienestar del equipo. Voy a buscar un arcano mayor. Sale que uno de ellos sabía por lo menos, que muchas veces trabajaron psicológicamente con esas cosas, que terminaron diciendo en algún momento no lo hagamos más. Lo habían hecho para la abundancia económica de algunos, también para sacar a otros. Muchas alianzas hubo acá, de nada es tan limpio como parece. Y la respuesta es absolutamente sí. O sea, lo que me sale a mí es que los jugadores sabían que Papu Gómez asistía o utilizaba determinadas fuerzas esotéricas a favor del equipo. Lo que no sabían es que había pedido de forma personal algo así para perjudicar a un compañero. ¿Qué hay en contra? Que sí lo reforzó. El ritual había sido hacía mucho tiempo atrás. O sea, cuando digo mucho tiempo pueden ser 3 años. Pero no estaban estos jugadores, el proceso tal vez no había empezado siquiera, y era un sueño de él. Era algo que él dijo, yo no me quiero ir a la tumba sin haber ganado un mundial, sin haber participado y ganado un mundial, y que se perjudique quien se perjudique. No me importa, yo quiero estar ahí a cualquier costo. Era un sueño de él, de esta tristeza que llevaba dentro, y también de tener ciertas prácticas esotéricas anteriores a esto y ciertos conocimientos también. Así que lo que se ve es eso, si lo reforzó, sí, y la otra respuesta es si los compañeros sabían que él tenía algún tipo de ascendiente esotérico o realizaba este tipo de consultas o trabajos para obtener ventajas en los partidos. La respuesta es sí, absoluto con respecto a magia negra. Vamos a ver la segunda pregunta, la segunda opción de las 7, que es si el motivo, también, bueno, ya sabemos que uno de los motivos fue este, vamos a ver si los demás es culpable o inocente, en una forma de tarot, ¿no? Estamos hablando, realmente no podemos afirmar por una tirada de tarot que esto es lo que ocurrió, esto es lo que me sale a mí. Así que bueno, vamos a ver si buchonea, perdón por la palabra, pero es la más clara, la lesión de De Paul a la prensa, si es el topo, si antes de Holanda es el que esparce la noticia de que Le Paul podría tener algún tipo de lesión y podría incluso perderse el campeonato, algo que le dio datos al rival y con lo cual hizo enojar mucho a Scaloni. Se lo ve en una nota donde dice, eso fue puertas adentro, tenemos que aprender a que no pasen estas cosas. Vamos a ver qué nos contestan las cartas. Bueno, se nos movió todo, ya tengo todo movido, así que bueno, lo voy a dejar ahí. Ahora lo acomodé, perdón. Vamos a ver esto, a ver qué puede pasar acá. Bueno, vamos a ver. Sí, seguramente le pegué al palo, ni me di cuenta de la emoción de la tirada. La verdad es una tirada compleja y está muy bien hasta ahora como viene. Si buchonea la lesión de Paul a la prensa antes del partido con Holanda, algo que le dio ventaja a los ingleses, a los holandeses. De esa batalla fue impresionante ese partido, pero bueno. No,
Absolutamente no. Fíjense cómo es muy raro el tarot. Me sale la carta del diablo. No, no fue él el que filtró información a la prensa acerca de la lesión de De Paul. Fue alguien que lo hizo antes que él. Si bien él habló del tema sabiendo que alguien lo había hecho. Absolutamente no. No se le puede imputar el hecho de haber blanqueado la lesión de De Paul a la prensa. No fue él. ¿Quién habrá sido? No, me pregunto ahora. La verdad que no tengo ni idea. Sé que se peleó con Paredes, pero no creo que Paredes haya filtrado las cosas. Igual no lo voy a preguntar porque la verdad que los demás no quiero hablar de ningún jugador de las selecciones, tengo mucho cariño. También se lo tenía el Papu, pero bueno, acá hay algo que lo exonera. No fue él el buchón, no fue él el topo, no fue él el que dijo de la lesión de De Paul. Así que si alguien o alguno de los jugadores le preguntó y lo acusaron y él se negó, no estaba mintiendo. Así que claramente no, la primera carta que saqué no tiene nada que ver con haber buchoneado a la prensa la lesión de De Paul. Vamos a ver, la tercera, el tercer motivo de... Sigo pegándole al palo del video, hoy estoy terrible. Me pone un poco nervioso hablar de esoterismo, con ustedes siempre trato de no mezclarlo con las tiradas de tarot. Esta es complicada. Le falta el respeto durante un festejo a Antonella Rocuso, eso es lo que se dice, también es otra de las teorías de por qué se le corta la cara. Ya se sabe que está comprobado lo de la magia negra, así que ya tenía una en contra. No tiene en contra la de ser el buchón o el topo que habla de la lesión de De Paul. Vamos a ver si realmente cometió ese exceso con la esposa de Messi, con Antonella Rocuso, en medio que dijo algo de entregar a Antonella, bueno, dicen una cosa así. Voy a ver si es sí o no. Absolutamente sí. Absolutamente sí. En un momento envilecido me sale el emperador. En un momento. Aparte, fíjense que cuando me contesta que decía que no, me lo dice en la primera carta, no tengo ni que correr nada. Lo de la brujería costó más. Porque tenía que entender que había hecho el trabajo mucho antes. Tal vez lo acusaron de haberlo hecho para ese mundial y con ese grupo y no fue así. Ya él lo había pedido mucho antes. Tal vez vaya uno a saber, de joven, de muy chico. Pero bueno, lo reforzó con una bruja. Eso es lo que se acusa. Igual no sale indemne. No fue el buchón y sí le faltó el respeto a Antonella. Eso está acá claramente con el entregá y todo eso. Vamos a ver la cuarta teoría, o sea, hay dos que son ciertas: magia negra, falta de respeto a Antonella. Vamos a ver si tiroteó a mujeres de compañeros por Instagram. Esto significa que hacía comentarios, qué bonita estás, bueno, trataba de simpáticamente seducir o faltar el respeto también dentro del deseo a esposas y mujeres de los jugadores. Vamos a ver si le ocurrió. Bueno, no hace falta que saque cartas, sale que sí, absolutamente. Sí, lo hizo claramente y con mucha paciencia, no fue que solamente lo hizo una vez. Esto parece que ya venía de largo y lo venían ignorando, así que esto ocurrió. Saco las primeras cartas y ya tengo la respuesta, que quiere ir rápido, el tarot me quiere contar otra cosa seguramente. Así que lo de Antonella es real, lo de hablar o tratar de caer simpático o lograr algo con las compañeras, todo esto ya es suficiente para recontra cancelarlo. Recontra, en un grupo yo estoy, lo saco, pero de una oreja. Después hay otra teoría que dice que le cuenta cosas de una fiesta privada a su esposa Linda, que termina en conocimiento de Jorge Lina, la esposa de Di María. Esta es tremendamente, es un nido de víboras, y que ella tiene un enojo con su marido, con Ángel Di María, debido a esta especie de falta de códigos del Papu. Vamos a ver. Me sale que esto es dudoso, que esto no fue tan así. Voy a preguntar entonces si en realidad fue Jorgelina la que agrandó eso, perdón, si fue Jorgelina, si fue Linda la que generó ese problema y no el mismo Papu contando. Absolutamente sí, su pareja, me salen los amantes. O sea, bueno, creo que está claro. En este tema de este lío donde él cuenta, bueno, hicieron esto, hicieron lo otro con alguna mujer o con alguna celebración,
El Papu tira algo en la casa, pero no es el que cuenta lo que genera la gravedad de eso. Es un invento de su mujer, que es la que termina poniendo esta situación en más gravedad y termina generando el enojo de Jorgelina. Vamos a ver lo último. Bueno, está la sexta, que también tiene que ver con estos participantes que hablamos, entre Linda y Jorgelina, que también surgió un enojo por el alojamiento, y terminó en peleas en el chat. Se termina yendo Linda del chat, la esposa del Papu, que bueno, que parece que no lo ayudó mucho tampoco en esta situación, inventando algo que no es lo que le había terminado. O sea, esto es como el teléfono descompuesto, uno le cuenta algo a la esposa lo agrandó, se lo fue a decir a Jorgelina termina peleada con Ángel Di María. Imagínense que todo esto no suma nada a un grupo. O sea, son todas cosas que no tienen que ocurrir. Y estoy totalmente de acuerdo con los jugadores en la cancelación. Y bueno, y además salimos campeones del mundo. Eso es lo importante. Y hay que olvidarse también de todo esto. Tampoco culpar al Papu. Todos tenemos algunos momentos que nos podemos equivocar. Y tampoco esto es una cuestión de culparlo del todo. Ya vemos que hay algunas cosas incluso que sale inocente en algunas. Bueno, así que vamos a preguntar eso, ¿no? Si las peleas en el chat, el tema del alojamiento, de cierta cuestión que otras esposas dijeron, de pretensiones, ¿no? De la pareja, y que también habían ido a Disney juntas las mujeres, o sea, así que es raro que después se hayan distanciado. Algo podría haber pasado ahí, quiero saber si esto es cierto. Absolutamente cierto, y las mujeres actuaron con justicia. Eso me sale así. O sea, parece que el tema de Linda y bueno, Jorgelina no estaba bien. Y también había una especie de reclamo de lujo y demás que otras mujeres tomaban con absolutamente naturalidad, y que la pareja del Papu y Linda querían no sé qué, ¿no? Para el alojamiento. Eso es lo que da acá, es un chusmerío, es nada más para verlo. Y bueno, y la séptima causa, el séptimo motivo de esta especie de cancelación del Papu que está en duda y que voy a preguntar a mis cartas, es el esconder el doping positivo. El Papu sabía que tenía la posibilidad con eso. Rosillo, recuerdan que dice que tomó un jarabe para la tos. A mí me parece muy poco profesional eso, poco creíble, pero vamos a ver si él sabía que podía tener un doping positivo, y con eso puso en riesgo cualquier tipo de sanción a la selección argentina. Podría haber sido gravísimo, si bien había una responsabilidad de un mes antes, pero si él tenía alguna novedad, alguna noticia de que ese doping podía ser positivo, que en realidad lo que tenía que hacer era anunciar que había tomado ese medicamento. Él ni siquiera hizo. Hay algo raro ahí. Vamos a ver si él sabía de ese doping. Me sale el tema de... Bueno, vamos a ver esto. Lo voy a ver. Sí, un arcano mayor. La esposa otra vez sale vinculada con esto. Él también sale vinculado con eso. No lo dejaba dormir. Acá hay algo raro cuando él dice que se aleja sabiendo de eso, que se sentía enfermo. Hay un gran remordimiento en él con este tema. Muy negativo todo. También le destruyó la carrera, digamos la verdad. Voy a seguir sacando hasta que encuentre una respuesta. Esta carta está marcada, la voy a tapar. Ven que tiene un punto acá, porque hay normas y qué sé yo. Y la respuesta es absolutamente sí, me sale la estrella. Él sabía perfectamente que podía caer en una situación de doping. Totalmente, eso, si los jugadores tenían alguna duda, no lo dejaba dormir. A veces lo notaban raro la concentración. Incluso él dice que estaba raro antes de la final. Ella estaba raro de antes, y tenía momentos y algunos lo veían y sospechaban algo. Él estaba ya en conocimiento de alguna forma, si bien no había sido informado oficialmente, de que el doping era positivo. Así que, bueno, hemos visto algo hoy de lo que queríamos saber. Como les dije antes, creo que lo importante fue esa especie de batalla en la que Argentina representó el bien, a pesar de que muchos, les mando un saludo a los amigos extranjeros que tengo en el canal, creen que Argentina fue beneficiado y todo. Les puedo asegurar que no. Puedo asegurar que Argentina tuvo una actitud heroica, que eso favoreció y rompió, como les decía, una especie de Matrix que estaba desde el 17 de octubre de 2006 en Argentina, desde ese día de San Vicente, donde los fantasmas del pasado suben a tomar el trono de Argentina,
y estos jugadores fueron héroes. Y obviamente no tienen por qué creer eso, es simplemente una teoría para aquellos que les gusta investigar, pues creo que una de las cosas que tiene que tener alguien que investiga cuestiones esotéricas es ser generoso con aquellos que saben, no con la gente que habla pavadas y tonterías en algunos canales, inventa cosas que nunca ocurren, como ya se va Milei, ya está, y no se va nada. No se fue todavía en Semana Santa ni nada de todo eso. Así que San Vicente, 2006, y también en diciembre de 2022 termina ese ciclo. Eso es lo importante. Lo importante es que el pueblo argentino por primera vez salió a la calle sin micros, sin tener que ir por planes, sin tener que ir por nada, y eso cambió de alguna manera esa matriz que los estaba dominando. Les mando un abrazo grande a todos, que tengan un excelente día, y le pido perdón si alguien ofende el video, realmente no es mi intención. Entiendan que yo veo el tarot de una manera como si fuera un juego, además de que no lo es, pero es nada más que para expresar eso. Un abrazo muy grande, como siempre, a mis queridos jugadores de la selección argentina de fútbol y a mi club de corazón, a Boca Juniors, que espero que mejore este año. Beso grande a todos los suscriptores.